Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Hablemos de Enfermería, producción oficial del Colegio de Enfermeras de Costa Rica en este viernes 3 de marzo de 2023 de parte del equipo de producciones de la Unidad de Comunicación. Les agradecemos por estar en sintonía con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Durante la próxima media hora de transmisión les invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a estar analizando el impacto de las lesiones cutáneas en la población costarricense. Estas lesiones propiamente se definen como la pérdida de sustancia que afecta la epidermis, la dermis y en ciertas ocasiones la hipodermis, que es la cura con la formación de una cicatriz. Pese a que sus causas se dan por múltiples razones, indiscutiblemente este padecimiento se concentra mayoritariamente en la población adulta mayor y sobre todo en aquellos que presentan enfermedades crónicas no transmisibles, tales como la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, también el cáncer y enfermedades respiratorias, entre muchas más. La preocupación de este tema va ligada a que en Costa Rica es uno de los países de Latinoamérica con mayor envejecimiento, donde se espera que para el año 2050 la pirámide poblacional de personas adultas mayores sea del 31% de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Es por lo anterior que el personal de salud, como es el caso de enfermería, tiene un importante reto en temas de prevención y atención a este tipo de afecciones de la salud en la ciudadanía costarricense desde su rol profesional como tal. Así que para hablar más al respecto, hoy hemos invitado a una gran experta en la materia como lo es la doctora Andrea Álvarez López, quien es máster en Administración de Servicios de Salud y máster en Pie Diabético por la Universidad Complutense de Madrid, a quien también ya conocemos un poco porque ya la hemos tenido previamente en otras ediciones de Hablemos de Enfermería y es un gusto volver a tenerla por acá. Doctora, ¿cómo está? Muchas gracias, Priscila, buenas tardes y a las personas que nos están viendo en este momento y agradecerle al Colegio de Enfermeras por la invitación. Bueno, indiscutiblemente un tema que vamos a empezar a abordar que es muy amplio, pero en esta sesión, en esta primera sesión, digámoslo así, vamos a abordar un poco las generalidades, ¿verdad? De esas lesiones cutáneas y bueno, a manera de empezar a introducir el tema, doctora, sabemos que estas lesiones son causadas por múltiples afecciones como lo son la insuficiencia venosa, la diabetes, la insuficiencia arterial, entre muchas otras. Actualmente en nuestro país sería bueno que nos vaya comentando cuál es el impacto que tiene esta problemática de salud en la población nacional y sobre todo cuáles son los índices que se sostienen a nivel país. En experiencia, Priscila, le puedo decir, bueno, a nuestra clínica de heridas, clínica de úlceras a nivel hospitalario, el alto porcentaje de pacientes que nos ingresan con esta patología es alto, ¿verdad? Tiene un gran índice, un gran impacto. Actualmente no existe, ¿verdad?, una incidencia y prevalencia por escrito, ¿verdad? Pero sí nosotros observamos en nuestras consultas que esta problemática es más común de lo que uno piensa. Y de hecho, bueno, hemos visto en algunos artículos e información que se encuentran, al menos en internet,
que se estigmatiza de que es un problema que afecta sí, mayoritariamente a la población adulta mayor. Sin embargo, no estamos exentos los jóvenes de llegar a padecer lesiones cutáneas, por ejemplo. Sí, cualquier persona, niño, adulto, joven, podría llegar a tener este problema, ¿verdad? Esta patología, lesiones cutáneas, cualquiera lo podría presentar. Bueno, otro aspecto quizás importante es que parte del éxito del trabajo que realiza enfermería en cuanto a lo que es el abordaje del paciente, y propiamente en este caso del paciente con herida, es ese abordaje integral y holístico que ejecuta junto con otros profesionales de la salud, ¿verdad? En temas de nutrición, de medicina, etcétera, para la evolución adecuada de estos pacientes. ¿Cuál es ese rol que suple enfermería en esta atención y por qué es necesario que lidere estos servicios de salud hospitalarios? Nosotras como enfermeras promovemos, prevenimos y tratamos la salud. Dentro del tema de heridas, la necesidad de manejar al paciente de una forma integral, ¿verdad? Que lo hacemos el personal de enfermería y holísticamente, ¿verdad? Como equipo multidisciplinario, interdisciplinario, podemos lograr que el paciente llegue a cicatrizar adecuadamente, ¿verdad? Entonces, el rol de la enfermera es tratar de que el paciente que les brindemos este servicio se maneje de una forma integral, holístico, como decía usted. Sí, y sin duda me imagino que la parte de comunicación, ¿verdad? Ese nexo que tienen que mantener entre, como dice usted, entre profesionales de la salud, ¿verdad? Porque como te decía al inicio, ven temas de nutrición, de diferentes especialidades, pues, que es necesario que ustedes mantengan como ese mismo hilo conductor a la hora de abordar un paciente. Exacto, Priscila, te comento, años atrás la imagen o el tratamiento que uno le ofrecía al paciente o lo que creía, ¿verdad? O lo que era la curación, agua, jabón, secar, y no veía otros factores importantes que nos podía llegar a mejorar o que el paciente llegara a cicatrizar adecuadamente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que nutricionalmente está mal, si ese paciente no es abordado con otro compañero, colega, ¿verdad? O otro compañero de otra disciplina, como la nutricionista, posiblemente este paciente no me va a llegar a cicatrizar. Si emocionalmente ese paciente no está bien y no tenemos en nuestro equipo, por ejemplo, la enfermera de salud mental, eso podría ser que me dé un bloqueo, ¿verdad? Para que el paciente no mejore adecuadamente, ¿verdad? Así como cualquiera de los miembros que se requieren dentro de un grupo multidisciplinario. Ahora, en todo este proceso de abordaje, ¿cuál es el éxito para garantizar ese tratamiento idóneo que merecen estas personas, ¿verdad? Esta atención, sobre todo cuando hablamos del conocimiento de las fisiopatologías? ¿Cuál es ese gold estándar que le llaman ustedes para la lesión y cómo se clasifica? Acá yo creo que lo importante es que la persona que esté tratando, el compañero enfermero o la enfermera que esté en clínica de úlceras, tenga una buena capacitación, que sea una enfermera especializada en úlceras y heridas para poderle dar un buen abordaje al paciente. Porque, por ejemplo, si yo no conozco de la insuficiencia venosa, aunque yo conozca de los apósitos avanzados de heridas, pero no conozco cuál es el gol estándar de un paciente con una úlcera venosa, como es la elastocompresión, y podré conocerla, pero no sé colocarla, posiblemente ese paciente no vaya a evolucionar adecuadamente. Si no conozco la fisiopatología de un paciente con una diabetes, con un síndrome diabético, diría yo, ¿verdad?, que nos llegue a nuestra consulta y no sé cómo abordar un paciente con una úlcera neuropática, isquémica o neuroisquémica, ese paciente no va a evolucionar adecuadamente. Entonces, lo importante aquí es que la persona que esté abordando, ¿verdad?, la enfermera que esté en clínica de úlceras, esté
realmente capacitada, ¿verdad? Que sea una enfermera especialista en este tema. Bueno, decíamos al inicio que usted tiene 2 décadas de ser funcionaria de la Caja y como alrededor de 15 años, ¿verdad? Dedicados a la atención de este tipo de temas. Es frecuente ver profesionales de enfermería que a veces desconocen ese abordaje correcto al paciente, o sea, hace falta esa capacitación. Sí, Priscila, uno lo ve, no todo mundo, ¿verdad? Se capacita, no todo el mundo tiene una especialidad. Acá en Costa Rica nosotros no contamos, por ejemplo, mi maestría es en pie diabético, yo tuve que trasladarme a otro país para poder ir a capacitarme, adquirir más conocimiento para darle un mejor abordaje al paciente. Y sí, hay una carencia de capacitación sobre el tema de úlceras y heridas. Bueno, por otro lado, doctora, un punto que muchos concuerdan como clave de garantizar ese tratamiento idóneo del paciente con herida y una recuperación por ende exitosa es a través del conocimiento de las fisiopatologías. Coméntenos cuál es ese gol estándar de cada lesión y cuál es la diferente clasificación que hay, que entiendo que es bastante amplia. Exacto, Priscila, este tema de tipos de heridas o lesiones cutáneas es muy amplio porque hay varios tipos de lesiones en las cuales el paciente podría estarnos presentando. Por ejemplo, tenemos lesiones de pie diabético y dentro de las lesiones de pie diabético también hay varios tipos de lesiones de pie diabético. Por ejemplo, tenemos lesiones neuropáticas, isquémicas y neuroisquémicas y el tratamiento de ellas es muy diferente. Por ejemplo, un paciente con una úlcera neuropática, el gol estándar es la descarga del pie. El paciente con una úlcera plantar, si el paciente empieza a caminar va a tener presión y si nosotros no le liberamos esa presión, el paciente nos va a cicatrizar, incluso aunque usted utilice el apósito más avanzado de heridas. Entonces el gol estándar de él es la descarga. En un paciente en la cual estemos frente a una lesión isquémica, el gol estándar más bien es la revascularización, ¿verdad? Yo como enfermera podría darle el tratamiento más avanzado en apósitos, pero si la otra compañera profesional en vascular, ¿verdad?, no lo revasculariza, el paciente no va a cicatrizar e incluso tiene el riesgo de una amputación. Y si es neuroisquémica, ambas, ¿verdad? Entonces el abordaje de cada tipo de lesión en la cual el profesional se esté enfrentando es muy diferente. También las lesiones venosas, ¿verdad? Las úlceras venosas es ocasionado por la insuficiencia venosa, ¿verdad? Entonces, el grado más severo de la insuficiencia venosa, ¿verdad?, es la úlcera venosa, que tenemos una clasificación que es la clasificación de CEAP, que en sería C6, que el C6 es cuando el paciente tiene una úlcera abierta, ¿verdad?, cuando nos llega ya a una consulta con insuficiencia venosa y tiene una úlcera en pie. En el pie, ¿verdad?, en la pierna, perdón. Entonces, el gol estándar de la insuficiencia venosa es la de la elastocompresión, el tratamiento, ¿verdad? Igual pasa como el pie diabético, aunque yo utilice el apósito más avanzado de heridas, pero no le doy el tratamiento idóneo como es el gol estándar, que es la elastocompresión, el paciente no va a cicatrizar adecuadamente. Incluso la enfermera que esté en la posición o en el servicio de clínica de úlceras debe también, ¿verdad?, no solo hablábamos que el rol de la enfermera o un perfil de la enfermera de clínica de úlceras es la persona que tiene conocimiento, que esté capacitada. Entonces, y decíamos también que la enfermera promueve, previene y trata, ¿verdad? Entonces, una forma de prevenir que este paciente, porque la insuficiencia venosa no se cura, se trata. Luego, después de haber cicatrizado, vamos a necesitar que ese paciente necesite otro tratamiento, ¿verdad?, que es la elastocompresión, pero es diferente, que ya serían las vendas elásticas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cada lesión tiene su tratamiento. Incluso cuando nosotros abordamos a un paciente con una herida, tenemos muy claro, ¿verdad?, porque el tratamiento de las úlceras no es como una receta médica.
le coloqué Medijone, entonces, que es un apósito también avanzado de heridas, que es a base de miel, y vamos a pretender que todos los pacientes se van a curar con ese apósito, no, estamos equivocados, ¿verdad? Porque cada individuo es diferente, a cada uno se le debe abordar individualmente para poder que el paciente evolucione adecuadamente y la lesión cicatrice. Hay otros tipos de lesiones como los desgarros cutáneos, que generalmente se dan en adultos mayores, cuando el paciente, lo que conocemos como piel de cebolla, cuando el paciente ya tiene una piel delgadita, entonces se golpea, se lesiona la piel, se le desgarra, y también dentro de eso hay una clasificación. Por ejemplo, el abordaje de este tipo de pacientes con desgarros cutáneos, ¿verdad? Hay personal de salud, ¿verdad? Que el paciente están frente a este tipo de lesión, ¿verdad? El colgajo de la piel que se desgarró nos va a ayudar incluso para el proceso de cicatrización. No se corta, no se quita, sino más bien se adhiere otra vez nuevamente a la piel para que nos sirva, por ejemplo, como una, ¿cómo te podría decir? Como un injerto, es la misma pielcita del paciente, ¿verdad? Entonces, el abordaje de más bien es recolocar, reposicionar ese colgajo para que el paciente cicatrice, ¿verdad? Entonces, así, con cada tipo de lesión en el cual nosotros nos estemos enfrentando, va a tener su gol estándar, su tratamiento adecuado para que el paciente evolucione adecuadamente. Sí, sin duda es una gran responsabilidad los que atienden a este tipo de pacientes, y sobre todo, doctora, como dice usted, es un lenguaje totalmente diferente que cada una de las situaciones que se pueden presentar. Y bueno, yo creo que aquí lo más importante para evitar una mala praxis, por ejemplo, sería a través de las capacitaciones, ¿verdad? Esa constante actualización profesional para evitar alguna equivocación en algún procedimiento. Precisamente hablando de eso, esta semana en el Colegio de Enfermeras se llevó a cabo un taller gratuito sobre cuidado de usuarios con úlceras venosas y linfedema, que bueno, usted también fue ponente y tuvimos la participación de una ponente también internacional, venida desde Colombia y también experta en la materia. Coménteme, doctora Andrea, un poco de la respuesta que recibieron por parte de las personas asistentes, ¿verdad? Y en qué se basó este curso como tal, qué temática tuvo. Una de las, ¿cómo es que se llama?, de los temas, o una de las lesiones que nosotros nos enfrentábamos, que hablábamos anteriormente, ¿verdad?, es la insuficiencia venosa, que nos conlleva a una úlcera venosa. El gol estándar que antes les comentaba, la elastocompresión, el tema fue ese, Priscila, elastocompresión. Se ha observado ahora en el transcurso del tiempo que nosotros, el personal de salud, colocamos inadecuadamente el vendaje. Aunque conozcamos el tratamiento idóneo, pero no lo sabemos utilizar, no lo sabemos colocar, el paciente no va a cicatrizar. Incluso una mala colocación de un vendaje podría llevar a una complicación, ¿verdad? Entonces, el tema de esta capacitación que en estos días se dio fue elastocompresión. Como usted decía, vino una colombiana experta, ¿verdad?, que nos vino a ¿cómo es que se llama?, a capacitar al personal de salud. Y muy bonito estuvo, muy satisfactorio, muy rico, ¿verdad? Aprendimos bastante en el curso. Se detectó durante, ¿cómo es que se llama?, la capacitación, que colegas no conocían del gol estándar y también no conocían cuál es el vendaje idóneo para poder realizar una elastocompresión, porque en nuestra gama de productos existen varios tipos de vendaje, ¿verdad? Entonces, para poder cicatrizar la herida de un paciente con insuficiencia venosa es la elastocompresión. Entonces, la verdad fue muy provechoso. Lo disfrutamos bastante, aprendimos bastante. Creo que las personas o los colegas que pudieron participar en esta capacitación, creo que quedaron muy contentos, con ganas todavía de seguir aprendiendo. Creo que el dar este tipo de capacitación
a nosotros el personal de salud nos da el chip o nos manda en el cerebro, ¿verdad? Hay que continuar, hay que seguir estudiando, no nos podemos quedar en generalidades de lo que nos dieron la universidad, sí. Y todo es cambiante, es que lo de la salud todo cambia, ¿verdad? Hoy aparece exacto, es muy constante, es dinámico, hay que estar renovando y hay que estar adquiriendo cada vez conocimiento más en este tipo de diagnóstico como es las lesiones cutáneas, ¿verdad? Que yo le decía que es muy grande, es muy amplio, ¿verdad? Que antes solo hablábamos de un tipo de lesiones, pero otra lesión que es una lesión crónica, que es dolorosa, que hay que manejarla adecuadamente, son estos pacientes que son encamados, ¿verdad? Que tienen las lesiones por presión, incluso dentro de esas lesiones por presión a veces no conocemos que existe que esas lesiones por presión está, por decirlo así, dentro de un canasto, que realmente son lesiones de dependencias y de ellas se dividen. Si nosotros, como comentábamos al inicio, no conocemos la fisiopatología de las lesiones, no las vamos a poder abordar, ¿verdad? Incluso no conocemos el tratamiento que le podemos ofrecer y nos quedamos con lo de hace años atrás, agua, jabón, incluso con la miel que antes se utilizaba en lugar de la miel que ahora viene estéril, usamos miel, ¿verdad? Y sí, la que conocemos para comer. Sí, exacto. Y antes cicatrizábamos con esto, pero sí, ahora la tecnología nos viene a proporcionar gamas de productos avanzados en heridas que debemos de conocerlo adecuadamente, ¿verdad? Para poder abordar a ese paciente con heridas, pero sí tenemos que tener claro que cuando estamos abordando un paciente con esta patología, no solo es el apósito, sino que hay que abordar integralmente al paciente, conocer cuál es la causa, cuál es la fisiopatología de esa lesión, conocer los diagnósticos médicos del paciente, ¿verdad? Porque no es lo mismo un paciente diabético que su complicación fue el síndrome del pie diabético, pero además el abordaje es diferente y el comportamiento del proceso de cicatrización incluso es diferente. Un paciente, además de que sea diabético, tiene una insuficiencia renal, tiene enfermedad arterial periférica, el abordaje es diferente, ¿verdad? Entonces, la necesidad de estar bien capacitados como profesionales, realmente deberíamos ser enfermeras especialistas en úlceras y heridas, ¿verdad? Y ostomías, que es otro tema, ¿verdad? Amplio, que también entra dentro de las lesiones cutáneas, que a veces lo dejamos de lado, ¿verdad? A veces la colostomía, para las personas que nos están viendo y que tal vez no conozcan, ¿verdad? Es estos pacientes que por alguna razón tuvieron que hacerle una ostomía, sacar un pedacito del intestino, ¿verdad? Para poder hacer su necesidad fisiológica, ¿verdad? Y a través de las heces, ¿verdad? Anatómicamente y fisiopatológicamente nosotros evacuamos las heces por otro lugar, ¿verdad? Entonces la piel no está preparada para las heces que están irritables, entonces para ese cambio exacto, y nos puede generar ¿cómo es que se llama? Irritación y lesiones alrededor de la ostomía. Entonces la enfermera, incluso en otros países, las enfermeras se capacitan solo en ese tema de ostomías, ¿verdad? De liostomías y colostomías, ¿verdad? Se capacitan adecuadamente para darle un abordaje. Entonces yo acá insto al personal de enfermería a que nos capacitemos en este tema, ¿verdad? Que seamos especialistas para darle un buen abordaje al paciente con lesiones cutáneas. Así es, bueno, pero es que quizás también, doctora, esto que usted nos menciona es vital, pero muchos, a veces por el tiempo, ¿verdad? Que es escaso en esta profesión y sobre todo en este tipo de unidades de trabajo donde hay un flujo bastante alto de pacientes, se complica llevar estas capacitaciones, pero más allá de eso, hablemos de esos costos, los costos reales que muchas veces se vuelven inaccesibles para muchos, pagar una capacitación, ese alto valor monetario que a veces es difícil, ¿verdad? Por las responsabilidades que se tienen. Sin embargo, hoy el colegio pues da una oportunidad muy grande a través de estas capacitaciones. Hablemos un poco de cómo aprovechar esas herramientas, dejando un poco de lado estas inversiones que se deben de hacer. Le comento,
usted me decía, ya tengo 2 décadas. Sí, 2 décadas de trabajar en la trabajar caja. en la caja, sí. Y muy orgullosa, la verdad, yo estoy muy Sí. contenta, también agradecerle a la caja porque me ha permitido, ¿cómo es que se llama? Dar un poco de mí y yo amo esto y la verdad a mí me encanta lo del manejo de úlceras y heridas. Creo, eso me apasiona, me gusta mucho, Priscila, y creo no recuerdo mucho, pero me parece que tengo como unos 10, 12 años, 13, 15 años tal vez, trabajando en el manejo de lesiones cutáneas, ¿verdad? Y hace mucho tiempo vengo yo intentando capacitarme y les soy sincera, he tenido que viajar. Antes no se daba tanto aquí en Costa Rica capacitaciones en úlceras y heridas, incluso te digo que no existe maestría ni diplomados acá a nivel de Costa Rica. Nosotros tenemos que salir fuera del país para podernos capacitar. Gracias a Dios tuve la oportunidad y pude ir a la Universidad de Complutense de Madrid para adquirir conocimientos para poder darle un mejor abordaje al paciente con lesiones del síndrome diabético. También hice un diplomado de úlceras y heridas con ANSICHAC y un ICITIBE que por eso le digo es dinámico. Siempre uno en este tema ahora es tan amplio y tan grande que siempre uno está aprendiendo. Ojalá Dios quiera en algún momento también tengamos acá. Sin embargo, le comento, ¿cómo es que se llama? Actualmente aquí en Costa Rica sí hay instituciones que nosotros podríamos utilizar, ¿verdad? Para poder lograr capacitarnos. Actualmente acá en el Colegio de Enfermeras ya este tema, yo creo un año, no recuerdo, están capacitando y ahora muy fácil, ¿verdad? Ahora con esto del virtual es mucho más fácil y eso es una adaptación sincrónicas y asincrónicas. Exacto. Vea que hace unos días estuvimos en este taller de la astocompresión. Acá ahora el Colegio de Enfermeras nos da esa, ¿cómo es que se llama? Esa oportunidad y yo también igual insto a los compañeros que lo aprovechen porque es gratuito. Cada curso, ¿verdad? Económicamente es caro, ¿verdad? No le puedo decir cuánto económicamente podría salir porque eso depende mucho de la capacitación o el taller que se va a dar, pero sí le puedo decir que no es nada barato, es caro, ¿verdad? Yo que lo he vivido y he tenido que salir para capacitarme, aprovechar, incluso también no solo el Colegio de Enfermeras nos ofrece esa oportunidad, nosotros que trabajamos en la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? En la parte pública, está el CENDEIS también que nos ofrece estas capacitaciones y también existen otras instituciones privadas que ofrecen capacitaciones, pero gratuitamente. Claro. Tenemos el Colegio de Enfermeras y el CENDEIS que nos ofrece. Y esto es una herramienta, como dice la doctora Andrea, para ampliar sus conocimientos. Aprovechen estos recursos que, bueno, son invaluables, digámoslo así, y el colegio está haciendo esa inversión para que ustedes a través de la Unidad de Desarrollo Profesional se puedan capacitar en toda esta gama temática. Bueno, ya casi para ir finalizando, doctora Andrea, usted mencionaba muy bien algo importantísimo que es la necesidad de un perfil profesional y sobre todo de que sea reconocido como una especialidad, al menos en los servicios de salud en el país. Actualmente, ¿cuál es esa lucha que se ha dado? Y usted me lo mencionaba que tiene más de 20 años en el sistema de salud pública y sin duda ha sido una perseverancia, ¿verdad?, en querer reconocer esta especialidad, sin duda alguna. Sí, Priscila, porque yo creo que nosotros de enfermería estamos pasando a otro nivel. Yo siempre he pensado, he creído que nosotros los enfermeros deberíamos de ser ya enfermeros especializados en cada rama, ¿verdad?, para poder ofrecerle a nuestros clientes, porque son clientes, un mejor servicio, ¿verdad? Sería mucho más fácil si la enfermera donde esté, no solo en úlceras y heridas, la enfermera, por ejemplo, en cuidados intensivos, que sean enfermeras especializadas para que el abordaje sea
diferente, ¿verdad? Sea un abordaje más integral. No quiere decir que porque nosotros seamos enfermeros generales no demos un buen abordaje, pero no es lo mismo si yo me capacito, ¿verdad? Hago una maestría en ese tema, el abordaje va a ser va a ser diferente, ¿verdad? Va a ser más especializado, exacto, Priscila. Entonces, es una lucha, ¿verdad? No todas las maestrías son reconocidas aquí en Costa Rica. Esperemos llegar algún día a que todas las maestrías, ¿verdad? Porque al final, ¿cómo es que se llama? Aunque yo lo he hecho, Priscila, porque la verdad he sentido la necesidad que si yo estoy en ese servicio, debo de conocer y me di cuenta que con lo que yo sabía empíricamente, porque así es, porque en la universidad a usted te dan una generalidad, pero no te dan solo eso específico, ¿verdad? Entonces, vi la necesidad que si yo estoy en ese lugar, me tengo que capacitar, ¿verdad? Entonces, ojalá, Priscila, nosotros lográramos, sí es una lucha, como usted lo dice, pero ojalá el personal de enfermería que logramos hacer una maestría, llegáramos a ser enfermeros especialistas. Sí, es bueno, esto por el bien de ustedes, ¿verdad? Como profesionales en la materia, como también de garantizarle ese cuidado integral a la población costarricense y esa atención especializada de calidad que se necesita para abordar este tipo de temas. Doctora Andrea, un placer haber podido conversar un poco con usted sobre este tema y que por supuesto todos los profesionales de enfermería hagan conciencia, ¿verdad?, de esa capacitación constante que se requiere tanto. Y bueno, qué mejor manera de hacerlo a través de un testimonio de tantos años de experiencia, ¿verdad?, en la materia. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Priscila, y buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Andrea, y muchísimas gracias a todos ustedes por su compañía en este espacio de Hablemos de Enfermería. En pantalla encontrarán los contactos de la unidad de comunicación por si desea contactarnos y por supuesto sugerirnos algunos temas que desean ver en este espacio. De parte del ingeniero Federico Lancheros, Jorge Rojas en redes sociales y Priscila Fernández, les agradecemos una vez más por haber estado con nosotros en estos 30 minutos de información. Nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite, aquí en Hablemos de Enfermería.